Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Ocurre, Pasa, Sucede y Acontece, este espacio que hemos abierto desde el Colectivo de Comunicación La Canalla para hablar sobre los temas regionales y los temas nacionales de extrema urgencia y tratar de analizarlos un poquito con sus protagonistas para poder entender mejor y poder también así hacer un mejor análisis de la situación en la que estamos, de la situación en la que están nuestros hermanos, nuestras hermanas en la región. Eh, el día de hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial, a un compañero guatemalteco, a Factor Méndez. Factor es periodista, es defensor de derechos humanos, es catedrático, investigador, escritor. Además es el fundador del Centro de Investigación, Estudios y Promoción de los Derechos Humanos y especialista en métodos alternativos de resolución de conflictos. Además, es miembro de la Convergencia Nacional de Resistencia allá en Guatemala. Bienvenido, Factor. Muchas gracias, Alan. Un gusto estar en tu programa. Yo quería empezar precisamente por ahí. ¿Qué es la Convergencia Nacional de Resistencia? ¿De dónde nace esta organización? La Convergencia nace como una iniciativa de un colectivo de organizaciones de sociedad civil guatemaltecas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de colectivos de intelectuales, académicos, organizaciones de religiosos, organizaciones de comunidades y colectivos comunitarios del interior del país y también de personalidades y voluntades individuales que durante la pandemia estábamos reuniéndonos de forma virtual y periódica para hacer análisis sobre la situación del país y mantenernos de alguna manera comunicados, dado que, como ocurrió en la mayoría de los países, se implantaron medidas de distanciamiento social, entre comillas, que significaba de alguna manera desmovilizar, paralizar la acción social. Y para evitar que eso ocurriera y se profundizara, nos conectábamos virtualmente para mantener ese ejercicio de reflexión, de análisis de la situación del país y de la situación regional. Déjame decirte que desde un inicio este colectivo estuvo siempre coordinado y dirigido por el obispo Monseñor Álvaro Cardenal Ramazzini. Y después de casi un año de estar en este ejercicio, precisamente en octubre del 2022, el Centro de Investigación, Estudio y Promoción de Derechos Humanos que yo fundé y que dirijo actualmente, propusimos a este colectivo que había que trascender un poco de la reflexión a la acción y de la teoría a la práctica. Y propusimos entonces, mediante un documento fundacional, la propuesta de crear la Convergencia Nacional de Resistencia. Esta iniciativa fue abrumadoramente respaldada, fue bienvenida en términos de contribuir fundamentalmente a aportar a la solución de los problemas nacionales. Tiene como objetivo principal desalojar del poder público a las redes de corrupción e impunidad que durante los últimos años han logrado cooptar todas las instituciones públicas del Estado, desde el sistema de justicia hasta la misma universidad pública, la única universidad pública que hay en Guatemala, la Universidad de San Carlos, y que mediante un proceso electoral viciado ocurrido en agosto del año 2022, impusieron a una figura comprometida con estas redes de corrupción e impunidad y que hoy en el seno de la comunidad universitaria
se le denomina el usurpador. Este es en esencia básicamente el origen de la Convergencia Nacional de Resistencia, que en este año, justo en octubre, te decía, cumplimos un año de actividad. Hemos desarrollado múltiples acciones y sobre todo hemos tenido un protagonismo bastante dinámico en la coyuntura actual del país, en esa lucha precisamente contra la corrupción y la impunidad, pero particularmente en los últimos acontecimientos en los cuales estas redes de corrupción e impunidad que controlan el Estado pretenden implantar una especie de golpe de Estado blando para impedir que el 14 de enero 2024 asuma el poder el binomio que resultó electo en las pasadas elecciones generales realizadas en primera vuelta el 25 de junio y en la segunda vuelta el 20 de agosto último, en los que resultó favorecido el binomio del partido Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Y como ese resultado resultó una sorpresa para propios y extraños, particularmente fue un balde de agua helada a estas redes de corrupción e impunidad, han hecho uso del derecho penal y han utilizado a jueces y magistrados del sistema de justicia para intentar descarrilar el proceso electoral, anular la primera vuelta y con eso impedir que asuma en enero el binomio elegido. Por ahí es que va el esfuerzo de la Convergencia Nacional de Resistencia, que sigue hasta el día de hoy, encabezada por el cardenal Álvaro Ramazzini. Es lo que te podría compartir brevemente de esta iniciativa que, como te repito, fue propuesta por nosotros a través del Centro de Investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos que yo represento. De hecho, hablando precisamente acerca de esta coyuntura que vive Guatemala hoy, hay mucha curiosidad, hay mucha expectativa, eh, al menos acá en Costa Rica. Vivimos tiempos de izquierdas, eh, digamos, que se fresean y de extremas derechas que se aprovechan del desencanto que generan esas izquierdas timoratas, ¿no? Eh, yo recuerdo en esta película de la batalla de Argel, del gran Gilo Pontecorvo, hay una conversación entre dos de los protagonistas, Ali Lapón y Ben Hiri, en donde Ben Hiri le dice a Ali, es difícil iniciar una revolución, aún más difícil continuarla y lo más difícil de todo es ganarla, pero solo después, cuando ya hemos ganado, comienzan las verdaderas dificultades. A mí ese diálogo siempre me ha resonado muchísimo, ¿verdad? ¿Estamos ante un proceso que se pueda llamar revolucionario en Guatemala? ¿O cómo debemos entender lo que está sucediendo actualmente por allá? Bueno, desde mi punto de vista, la lectura que yo puedo hacer, no creo que se pueda hablar exactamente de una revolución en su estricto rigor teórico, pero sí hay sobre todo un esfuerzo ciudadano por hacer un cambio, especialmente porque la ciudadanía estaba harta de estos corruptos e impunes que han saqueado los fondos públicos para su beneficio personal y de grupos corporativos. Y entonces, siempre he dicho que en estas votaciones que ocurrieron en las fechas que ya cité, la ciudadanía acudió a las urnas de forma silenciosa a depositar su voto, que fue al final un voto de castigo, de rechazo rotundo a estas fórmulas de corrupción que pretendían continuar con el ejercicio del poder político. Pero aquí debo de señalar un fenómeno particular que sobre todo tiene mucho mérito.
y es un reconocimiento indiscutible al liderazgo que en materia de defensa de la institucionalidad democrática, defensa del Estado de Derecho y particularmente la defensa del voto expresado en las urnas en estos comicios realizados, han encabezado los pueblos originarios, las autoridades ancestrales y particularmente la organización histórica centenaria denominada los 48 cantones de Totonicapán, que es uno de los departamentos localizados en el occidente del país y que se compone 100% por comunidad de la etnia quiché. Y cuando se habla de los 48 cantones, se están refiriendo a las alcaldías indígenas que en cada uno de los municipios que conforman este departamento del país tienen presencia y que históricamente es una autoridad ancestral con un amplio reconocimiento social y sobre todo ahora que han ellos tomado el liderazgo de esta lucha en defensa de la democracia, ha sido mucho más amplio y extenso el reconocimiento que han logrado ellos ganar ante la ciudadanía guatemalteca. Así que hay una especie de movilización popular que yo diría en un momento determinado, los primeros días de octubre, exactamente del 2 al 18 de octubre, que ellos llamaron a un paro nacional y que se convocó, se extendió a todo el país, efectivamente produjo un cisma, no solo en términos de la movilización popular que se logró, sino el impacto que el paro nacional llegó a tener, al extremo que hubo por iniciativa del propio gobernante la necesidad de invitar al propio secretario general de la Organización de Estados Americanos para que pudiera actuar de mediador en el sentido de que se levantaran los bloqueos, que se levantaran las manifestaciones pacíficas que se movilizaron en todo el país y que se volviera a encarrilar el proceso por la vía del diálogo y de la movilización y protesta no violenta. Así que hay, en mi forma de ver, un renacimiento de la movilización social y sobre todo una especie de levantamiento popular no violento en términos de defender la democracia, de rescatar el Estado de Derecho y fundamentalmente, como lo repito, defender el voto ciudadano que estos grupos de corruptos intentan burlar y descarrilar, impidiendo que el binomio que ya cité pueda asumir el poder público en enero del 2024. Que pudiera considerarse en algunas lecturas una revolución, en rigor teórico habría que definirlo porque creo que lo que hay es un esfuerzo por rescatar la incipiente democracia y por enderezar el rumbo del ejercicio del poder público. Eh, Hablando precisamente de la importancia de la participación de los pueblos indígenas, de los pueblos ancestrales, y amarrando también con todos los apoyos que ha suscitado la lucha de Bernardo y Karin porque se reconozca la elección presidencial y se les permita asumir a partir de enero. Te voy a leer algo. Esto fue una publicación de hace 3 días en la red social X. Dice, debemos dar apoyo al cardenal Ramazzini y su lucha por los derechos humanos y la democracia en Guatemala. Y esto lo publica Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Miguel Ángel Rodríguez es un expresidente costarricense que estuvo preso en el marco de un escándalo precisamente de corrupción que es parte también del grupo IDEA, que firmaron y publicaron un manifiesto también en solidaridad con Bernardo y Karin, pidiendo que se permita que asuman el poder.
En este grupo está Mauricio Macri, está Iván Duque, está Álvaro Uribe, está Calderón, el expresidente mexicano, Vicente Fox, y toda esta gente que ha estado severamente cuestionada precisamente por casos de corrupción en sus respectivos países. Eh, Igual se ha sumado a la defensa del binomio Karin Bernardo, el secretario general de la OEA, Almagro, que ha tenido un papel connotado de agresión contra los movimientos progresistas de América Latina y en particular su involucramiento en el golpe de Estado contra Evo Morales fue vergonzoso y abiertamente, ya fue Vox Populi, fue visible, claro, evidente, ¿no? Eh, el otro día leíamos también en Prensa Latina, esta agencia de comunicación, un artículo muy crítico acerca del apoyo que le da la USAID a los pueblos indígenas movilizados en Guatemala. La pregunta que yo me hago y creo que muchos nos hacemos es qué tanto condicionan esos apoyos o qué tanto buscan más bien, digamos, domesticar el cambio que se podría suscitar en Guatemala. ¿Cómo interpretas a tu criterio cómo se deberían de leer esos apoyos? Bueno, lo primero que tengo que decir en este sentido es reconocer, quizás con cierta sorpresa, el papel que ha tenido la comunidad internacional en la crisis político-social que se desarrolla actualmente en Guatemala, porque no ha concluido. Los temores porque persistan los intentos del golpe de Estado se mantienen. Precisamente el señor Almagro estuvo presente el día de ayer, en el cual finalizó el llamado proceso de transición, en el cual el gobierno saliente trasladó la información pertinente al gobierno entrante y que se desarrolló durante varias semanas para que el gobierno entrante tuviera la información necesaria sobre particularmente los aspectos vinculados al poder ejecutivo, la dinámica, el trabajo, los compromisos del gabinete de gobierno y que consecuentemente este proceso, como decía, finalizó el día de ayer en presencia del señor Almagro, que ha jugado un papel en estos últimos meses de testigo de calidad sobre el aparente esfuerzo y decisión del gobierno saliente por demostrar su voluntad por entregar el poder en enero 2024. Reconocer también el papel que ha tenido el mismo Consejo Permanente de la OEA, que ha sido muy crítico en relación a las actuaciones del gobierno saliente y particularmente muy severo en señalar la perversa intervención del Ministerio Público que en varios casos ha criminalizado a actores políticos de oposición, a periodistas, a operadores y administradores de justicia que investigaron actos de corrupción que involucraban a funcionarios públicos, a empresarios y a actores de la clase política corrupta. Señalar también el papel, como tú bien has dicho, de USAID o AID, que en el país ha tenido también una fuerte crítica hacia el gobierno saliente. Es más, en los últimos días han estado publicando nombres de actores políticos que estarían involucrados en actos de corrupción y que han sido incluidos en la denominada lista Engel, y algunos a quienes más de forma severa se les ha aplicado también la ley Magnitsky. Es, decía, sorprendente esta actitud de la comunidad internacional porque ciertamente en particular la OEA, que todos sabemos ha tenido un papel nefasto en toda su historia y que nosotros en la Convergencia Nacional de Resistencia
hemos sido muy críticos, justamente recordando su intervención nefasta en el tema de Bolivia, en el tema de Brasil, en el tema mismo de Perú, y que cuando nos damos cuenta de sus resoluciones y de su papel en el caso particular de nuestro país, nos ha sorprendido enormemente las resoluciones mismas del Consejo Permanente de la OEA y de las mismas declaraciones que el secretario general, el señor Almagro, ha hecho públicamente condenando los esfuerzos del Ministerio Público por descarrilar el proceso y condenando el esfuerzo que el grupo de golpistas intenta impulsar en Guatemala. Nuestra lectura es que la comunidad internacional no solo está bastante informada sobre la situación del país, sino que también han tenido una fuerte conciencia de la necesidad de defender los principios democráticos. No olvidar, por ejemplo, que en la última reunión que tuvo el Consejo Permanente de la OEA, que cerró hace 2 días, se habló ya de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Guatemala, precisamente porque ellos llaman, hay una contradicción entre la retórica de los gobernantes y los hechos que contradicen totalmente esa pretendida voluntad de entregar el poder. Es claro que la comunidad internacional, no solo de la región latinoamericana, también de la Unión Europea y del propio gobierno estadounidense, están absolutamente claros respaldando el proceso de transición, exigiendo que cesen los esfuerzos judiciales por descarrilar el proceso y apoyando el proceso de transición para que el 14 de enero del año entrante el binomio pueda acceder al ejercicio del poder público. Y esto, como repito, ha sido sorprendente porque es primera vez inédito en las condiciones de Guatemala que la comunidad internacional esté ahora en contra de los corruptos, en contra de los impunes y en contra del gobierno saliente que hace esfuerzos mediante un intento de golpe de Estado por mantenerse en el poder y evitar que haya un cambio de gobierno. Es intrigante, digamos, a mí y a nosotros nos resulta intrigante y la pregunta que queda siempre flotando es el por qué, ¿verdad? Lo razonable, tomando en cuenta cuál ha sido el historial de todos estos personajes y de la USAID en el financiamiento precisamente de las revoluciones de colores y de los golpes blandos y de toda esta estrategia del lawfare también han sido protagonistas ellos en el resto de América Latina y el hecho de que de pronto ahora se conviertan en demócratas que apuestan por el cambio y quieren que se respete el Estado de Derecho y el orden jurídico, etcétera, etcétera, nos genera una duda, una inquietud muy grande. ¿Por qué? En esa línea inhabilitaron a gente como Telma Cabrera, ¿cierto? Para las elecciones presidenciales y no fue la única. A Bernardo sí lo dejaron competir, fue la sorpresa, evidentemente, y ganó las elecciones con el movimiento Semilla. Y queda esa pregunta, ¿no? De ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué se prevé? ¿Qué papel está jugando la izquierda guatemalteca en el escenario actual? Bueno, para mí es difícil hablar de izquierda guatemalteca porque los denominados partidos progresistas de oposición que se autodefinen de izquierda han jugado un papel nefasto. En el Congreso Nacional han votado con la derecha en muchas ocasiones, no han impulsado esfuerzos por lograr el bien común, sino que al contrario se han conformado con el pequeño nicho de poder que el sistema les ha otorgado, al final para resolver sus propios intereses personales y de grupo. Es decir, actuando con el mismo esquema que los partidos políticos de derecha lo han hecho de forma tradicional
en el país. Sí hay que decir que hay colectivos no políticos ni partidarios que tienen una posición de izquierda y que constantemente están criticando al sistema, haciendo esfuerzos por proponer cambios sustantivos que ocurran en el país, aunque hay mucha limitación en términos de impulsar cambios estructurales porque las condiciones no lo permiten aún. Pero los colectivos progresistas y de izquierda que existen hasta el momento y que han tenido voz reconocida, pues están haciendo lo posible por respaldar al nuevo gobierno en términos de que se le considera no un gobierno de izquierda, porque realmente no lo es. Si uno lee su programa de gobierno que propusieron, encuentra muy pocos elementos para considerarse que sean de izquierda, pero ellos mismos se han autodefinido como socialdemócratas progresistas. Tampoco han explicado a qué se refieren con ese concepto de progresistas, pero se entiende que es una propuesta totalmente distinta a todas las que estaban participando en la contienda electoral. Vos has recordado un elemento que es importante rescatar. En todo el proceso desde que se convocó a las elecciones en marzo de este año, el sistema y estas redes de corrupción e impunidad que tienen controlado totalmente el Estado empezaron a deshacerse de aquellas voces y candidatos que les parecían incómodos y que podrían ser de alguna manera adversarios fuertes. Empezaron justamente por eliminar a Telma Cabrera y a su binomio, el doctor Jordán Rodas, ex procurador de derechos humanos de este país. Luego se deshicieron también de otro candidato incómodo, derechista por cierto, neoliberal, el señor Roberto Arzú. Luego, cuando en las encuestas empezó a destacar otro candidato de derecha que se sabía que tenía vínculos con el narcotráfico, el señor Carlos Pineda, igualmente lograron eliminarlo de la contienda. Él aparecía en los primeros lugares en las encuestas realizadas. Y por último, también eliminaron al binomio presidencial de un partido que se denomina Poder. Es decir, sacaron de la contienda de un total de 30 partidos que participaron a 4 de ellos. Y finalmente estaban felices porque los 26 partidos restantes, los 25 formaban parte de su estrategia para el control del poder y nunca se fijaron en el movimiento Semilla, que jamás apareció también como favorito en las encuestas, estaba en el sótano y por eso es que decía que cayó como un balde de agua helada la sorpresa que se produjo en la primera vuelta cuando logró participar ocupando el segundo lugar, el tercero en rigor real, porque el primer lugar lo ocupó el voto nulo, por cierto, que fue otro signo de rechazo al sistema y a los corruptos. En segundo lugar lo ocupó la señora Sandra Torres, que por tercera vez competía en las elecciones, autodefinida también con su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza, como socialdemócrata, y el tercer lugar le correspondió al movimiento Semilla. Esto permitió que ambos, tanto la UNE como el movimiento Semilla, fueran a la segunda vuelta con el resultado final que ya se conoce. Así que las izquierdas en el país están en un proceso de recomposición y se esperaría que si efectivamente se produce un cambio en enero, pues hubiese mayores espacios para que se recomponga y se fortalezca los colectivos de izquierda real que pudieran tener
en 4 años en el siguiente proceso electoral, quizás una participación más contundente y más significativa. Hablando de batalla cultural, vos sos periodista y entonces esta pregunta creo que te va a resonar. ¿Cuál es el ecosistema mediático actualmente en Guatemala y cómo se están posicionando frente a todo este escenario que se vive? Y además, ¿qué papel han jugado los medios alternativos, las redes? Eh, ¿Se ha echado mano de esto para, no sé, cómo está el ecosistema mediático actualmente allá en Guatemala? En esto, lo primero que tengo que decir es que el actual gobierno, como una política de seguimiento a los anteriores regímenes de derecha que hemos tenido en el país, desató desde un inicio una actitud intolerante hacia los periodistas independientes, a los medios de comunicación adversos a sus intereses, y que ha dado como resultado, por ejemplo, que al día de hoy haya más de una veintena de periodistas en el exilio, un connotado periodista privado de libertad, José Rubén Zamora Marroquín, que en su momento fue director y presidente de un periódico escrito que se denominaba justamente El Periódico, y que debido al acoso judicial, a la persecución y sobre todo al ahogamiento económico que se produce por disposición de los gobernantes, este medio tuvo que cerrar totalmente. Se caracterizó desde sus inicios en una lucha frontal y constante para denunciar los actos de corrupción e impunidad, y este hecho fundamentalmente contribuyó a que se ganara el, la animadversión de los gobernantes, que lo llevaron al extremo de criminalizarlo, someterlo a un proceso judicial y condenarlo a 6 años de cárcel por el presunto delito de lavado de dinero, que nunca le pudieron comprobar y cuyo proceso judicial fue desarrollado con una serie de vicios. Nunca se le permitió tener una defensa adecuada y consecuentemente se le violaron todos sus derechos, incluyendo el derecho de defensa y el debido proceso. Particularmente ha habido sobre todo una persecución tenaz en contra de periodistas y comunicadores de medios alternativos y de periodistas que hacen ejercicio profesional en las áreas rurales del país y que están alejados de los grandes centros urbanos, y que han dedicado particularmente su ejercicio periodístico a la investigación, especialmente de los proyectos de extracción minera, de hidroeléctricas y de cultivos de palma africana, que han sido, al igual que en otros países, megaproyectos que por un lado han contado con el beneplácito de los gobernantes, logrado mediante sobornos y actos de corrupción, y por el otro lado, como en el caso de las actividades de extracción minera, el deterioro del medio ambiente, el deterioro en la salud de los habitantes que rodean este tipo de proyectos, y que cuando los periodistas han investigado y denunciado estos actos, inmediatamente han sido sometidos a persecución, represión, acoso judicial, y muchos de ellos son parte de los que hoy están en el exilio. De manera que ese ecosistema de la información se ha mantenido bajo asedio, se ha mantenido bajo condiciones precarias en términos de garantizarse la seguridad, la integridad de los periodistas, pero sobre todo se ha mantenido en términos de una
censura y autocensura que ha obligado a que en algunos momentos haya necesidad de replegarse en el ejercicio de la labor periodística. Particularmente esto tiene mucho que ver con los medios alternativos, particularmente aquellos medios que no son medios escritos, sino que se desarrollan a través de los medios electrónicos y las redes sociales, en donde se ha focalizado mucho los actos de hostigamiento y de acoso en contra de estos periodistas que cubren fuentes y que hacen investigaciones de corrupción, de impunidad y sobre todo de estos proyectos que ya mencionaba, de la extensión de la frontera agrícola con la siembra de la palma africana, de las hidroeléctricas en las cuales los terratenientes en muchos casos desvían los ríos para favorecer sus propios cultivos y las actividades de extracción minera en las cuales las propias comunidades han tenido una actitud muy firme de rechazo y de resistencia no violenta que ha sido muy característico e icónico el caso particular de El Estor, en donde ha funcionado una mina de extracción de níquel que hoy en día es administrada por un capital ruso-suizo y que, por cierto, en este momento están detenidas todas sus actividades porque el mismo Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a los principales ejecutivos rusos que tuvieron que abandonar el país por este tipo de situaciones. Pero en esas condiciones es donde el ejercicio periodístico se desarrolla con mucha dificultad, bajo amenazas y bajo constante acoso por estar justamente revelando e informando a la opinión pública sobre este tipo de actividades que afectan en todo sentido el desarrollo social y económico de muchas comunidades del país. Me parece entender entonces que, por lo menos hasta donde entiendo, también los grandes medios están siendo hostigados por parte del poder. Hay como un pleito, digamos, entre élites que está pasando también por el hostigamiento a los grandes medios, no solo a los comunitarios, a los alternativos, o entendí mal. No, realmente los grandes medios corporativos, lo que se denomina el mass media, no tienen mayor dificultad en ese sentido. El único caso icónico, repito, fue el del periódico, El de... el de Fruenzo Zamora, que por su actitud de estar permanentemente investigando actos de corrupción, eh, evidenciando la intervención de altos funcionarios de gobierno o de actores políticos o empresarios, pues su resultado fue el que ya cité. Pero el resto de los Claro, grandes claro. medios, la televisión, la radio, algunos otros medios escritos, se mantienen tranquilos porque están sirviendo al sistema y justamente aquí hay, como en otros países de Centroamérica y probablemente de América Latina, un monopolio de los medios de comunicación cuyo propietario es el mexicano Ángel González y que controla todos los canales de televisión abierta, controla algunos medios escritos y controla también fuertes cadenas radiales que están al servicio del sistema y al servicio de los corruptos. Así es que ellos realmente no tienen mucho problema. El problema lo tenemos los periodistas independientes que nos dedicamos justamente a poner a la vista y ejercer el derecho de informar, de ser informados y las libertades de expresión, de pensamiento y de prensa, somos los que estamos bajo ataque y en la mira de los que quieren callar y silenciar a la prensa alternativa, a la prensa independiente. Factor, nos quedan alrededor de 10 minutos.
es evidente a todas luces que lo que se está intentando hacer en Guatemala es un golpe de Estado judicial. Del lawfare a la dictadura hay solo un paso. Tengo entendido que inclusive tu persona y muchos como vos que tuvieron participación de todo el proceso electoral, apoyando al movimiento Semilla y en esta lucha contra la corrupción, pueden estar amenazados judicialmente. ¿Cuál es la situación personal tuya? Efectivamente hay una situación de zozobra, una situación que inquieta. Yo formé parte de la misión de observación electoral de Guatemala, que estuvo integrada por un consorcio de 7 organizaciones de sociedad civil. Yo participé en mi condición actual de presidente de la Junta Directiva de la Coordinación de ONGs y Cooperativas, CONGECOP, que fue una de las 7 que integraron este consorcio, que fue el que hizo la misión de observación electoral guatemalteca. No era la primera vez, es desde hace 3 procesos electorales anteriores, siempre hemos integrado esta misión de observación electoral y que esta vez justamente contó con el apoyo del DNI, que es el Instituto Nacional Demócrata del Partido Demócrata estadounidense, y que ahora estaríamos siendo criminalizados porque se pretende relacionarnos con estar coludidos con magistrados del Tribunal Supremo Electoral para provocar un fraude a favor del movimiento Semilla. Esta es una narrativa que los corruptos que están con el intento del golpe de Estado blando en el país han venido desarrollando, pretendiendo hacer creer que hubo fraude a favor de Semilla. Y en eso entonces estarían en la disposición de criminalizar a las juntas receptoras de votos, a la misión de observación electoral y a los propios magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que por cierto, 4 de ellos ya fueron criminalizados, se les retiró el derecho de antejuicio, ellos abandonaron el país y están sujetos ya a un proceso judicial, no precisamente, según dicen las autoridades, por el tema de los resultados electorales, sino porque presuntamente estarían comprometidos en, en el otorgamiento de la licitación para comprar un sistema denominado TREP, que era el que daba los resultados preliminares y que el Tribunal Supremo Electoral derogó la cantidad de más de 148 millones de quetzales para la compra de este sistema, que por cierto fue un sistema que funcionó muy bien, muy transparente y en el cual no hubo ningún tipo de irregularidad, ni mucho menos que hubiese sido parte de un posible fraude. Esto lo certificaron prácticamente todas las misiones de observación electoral internacionales, desde la OEA, la Unión Europea y muchas otras que tuvieron participación en este proceso de elecciones. Este proceso, por cierto, fue el más observado internacionalmente de toda la historia de Guatemala desde que se reanudó la llamada era democrática. Pero además, en mi condición precisamente de fundador de la Convergencia Nacional de Resistencia, también hay intención de querernos criminalizar por el papel que la Convergencia ha estado jugando en la defensa de la democracia, del Estado de Derecho y de la defensa del voto. En esta misma vía entra justamente las amenazas, el hostigamiento, las campañas de desprestigio y descalificación a las que ha estado sometido en los últimos días el cardenal Ramazzini, a quien se le acusa también de estar respaldando a Semilla, que es resultado, según ellos, de este fraude que se habría fraguado entre la misión de observación electoral y los magistrados del Tribunal Supremo. La verdad es una locura, es un extremo que estos ya no saben ni qué hacer
para tratar de justificar que hubo fraude y que quieren evitar que haya cambio en el 14 de enero. Pero en esas condiciones estamos aquí con la frente en alto, nuestra dignidad siempre firme y estaríamos dispuestos a enfrentar cualquier situación que se quiera hacer en contra de nosotros. Nosotros vamos a estar pendientes acá desde Costa Rica, esta ventanita que es el espacio de la canalla va a estar abierto para el movimiento popular guatemalteco en esta lucha que están dando tan importante y tan esperanzadora. Eh, Te agradezco mucho el rato, este espacio que nos brindas para empaparnos mejor de lo que está ocurriendo allá, tener más elementos para comprender y bueno, nos quedan 5 minutos. No sé si quieres hacer algún tipo de mensaje, dar algún tipo de mensaje a la población costarricense que nos está oyendo en el tema de la solidaridad. Bueno, muy brevemente, saludar todo el esfuerzo que desde Costa Rica se hace, no solo para atender, participar, involucrarse en los propios problemas locales, domésticos, que sabemos en este momento también están viviendo en Costa Rica. Saludar particularmente el júbilo que recientemente el pueblo costarricense debe haber tenido por haberse conmemorado un aniversario más de la abolición del ejército. Tuve ocasión de ver un video que circuló en el cual de forma muy emotiva y sobre todo muy clara se presenta este nuevo aniversario de abolición del ejército, algo que en Guatemala nosotros hemos anhelado y que en lo particular siempre he luchado por la abolición del ejército en nuestro país y admiramos mucho ese ejemplo costarricense, especialmente el origen de esta decisión que se relaciona con la revolución de 1948 y la iniciativa de don Pepe Figueres. Yo viví parte de mi exilio varios años en Costa Rica. Tengo muy gratos recuerdos, muchos amigos y amigas, y sobre todo admiramos ese esfuerzo de consolidación democrática que Costa Rica es un ejemplo en el resto de Centroamérica. Al mismo tiempo reconocer y agregar toda la solidaridad que desde Costa Rica hemos recibido, no solo ahora, sino siempre que han habido expresiones de protesta, esfuerzos de lucha social por cambiar las cosas en este país, siempre hemos recibido la solidaridad de Costa Rica. Y en lo personal también agradecerte por la oportunidad que nos brindas de trasladar no solo a la opinión costarricense, sino que al resto de la comunidad internacional nuestros puntos de vista sobre la crisis que estamos actualmente atravesando en Guatemala y dar a conocer al mundo desde otra perspectiva lo que aquí ocurre, lo que estamos haciendo, la resistencia que estamos encabezando y los esfuerzos por verdaderamente expulsar del poder público a estas redes de corrupción e impunidad que tanto daño le han hecho al país y a la sociedad en su conjunto. Agradecerte esta oportunidad, dejar abierta la posibilidad de que en cualquier otro momento podamos de nuevo coincidir y estaríamos en la mejor disposición y con todo el gusto de compartir este tipo de espacios para informar a la opinión pública. Muchas gracias, Alan, y estamos a la orden. Muchas gracias, Factor. Esa lucha de ustedes es en buena medida también nuestra lucha. Acá también estamos dando una lucha contra la corrupción desde hace varios años. Nunca como
nunca como hoy ha estado en peligro y amenazada esa Costa Rica que se construyó después de la guerra civil del 48 y bueno, nos vemos reflejados de alguna manera y vemos también con mucha admiración y respeto esa lucha que ustedes están dando allá. Probablemente tarde o temprano esa lucha la daremos nosotros también acá en nuestro país. Cierro nada más diciendo, como colectivo de comunicación La Canalla, nos solidarizamos con la causa palestina, exigimos un cese al fuego ya. Lo que está ocurriendo no es una guerra, es un genocidio a manos del ejército israelí, que exigimos la devolución de los territorios ocupados por el sionismo y hacemos un llamado de solidaridad para que se atiendan las actividades de solidaridad con Palestina que tendrán lugar en los próximos días en nuestro país. Y bueno, con este mensaje cerramos. Muchas gracias, Factor. Muchas gracias a la audiencia y bueno, pronto esperamos estar de vuelta por acá. En cualquier momento estamos en comunicación contigo, Factor. Muchas gracias y igualmente me sumo a esta solidaridad con Palestina. Abrazo, nos vemos. Hasta luego.